Grandes lecciones de vida nos va dejando la palabra de Dios domingo a domingo, algunas algo más difíciles que otras de poner en práctica después en nuestra vida, pero ninguna debería hacernos perder nuestra ilusión por seguir siempre en esa mejora continua y acomodando nuestros hábitos de vida a los principios que nos va dictando el Evangelio y la palabra de Dios. Obviamente hay una expresión que hoy debería de casi aglutinar toda nuestra reflexión, una de esas palabras que nos sorprenden en el Evangelio porque fueron recogidas en la lengua original que hablaba Jesucristo, el arameo, Epheta. Son poquitas las palabras que aparecen en el Evangelio en su lengua original. Ustedes recordarán algunas. Por empezar, la que pronunció desde la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, ¿no? Talita cum, levántate, ¿no? Hoy nos vamos a detener un poquito en las consecuencias que tiene, en el sentido profundo y sobre todo en las consecuencias que debe tener en nuestra vida particular y no menos importante también en la repercusión social que tiene esta palabra hoy día también en nuestra sociedad. Quiero recordar que estamos viviendo un tiempo muy particular. Y no solamente porque nos avecinamos a un cambio de ejecutivo. No me refiero solamente a eso. Estamos viviendo un cambio de era, un cambio de época. Un cambio de época en el que lo que tradicionalmente nosotros hemos conocido como cultura occidental, es decir, cultura cristiana, está desapareciendo. Y todos los analistas nos dejan ver claramente que en menos de, planteando un futuro inmediato al 2050, la mayoría de la población del mundo será musulmana islámica y el cristianismo irá en retroceso. Obviamente esto tiene una causa, y tiene una causa directamente en nuestra responsabilidad, porque creo que no hemos acertado o no hemos hecho quizá el esfuerzo necesario para transmitir los valores que a nosotros nos dieron nuestros padres y abuelos a la nueva generación. Independiente después, obviamente, de que la sociedad occidental cristiana es la que menor índice de natalidad tiene en el mundo. Bien, más allá de eso, como digo, estamos viviendo un cambio de época y el Papa Francisco nos deja respuestas claras de cuál tiene que ser nuestra actitud frente a esta situación que vivimos. Una nueva etapa de evangelización, siempre desde la alegría del Evangelio, es decir, no es una carga la que se nos está imponiendo, sino que es precisamente encontrar el camino de la felicidad en lo que es innato a nuestra naturaleza, el ser apóstoles. Hemos sido constituidos apóstoles de Jesucristo. Lo van a proclamar dentro de unos minutos en la proclamación de la fe, ¿no? Creo que es una iglesia, una, santa, católica y apostólica. Ni es una, ni es santa, ni es católica, ni es apostólica. ¿Verdad? Sin embargo, creemos en ella. Es decir, si es posible que sea una realidad. La alegría del Evangelio y un impulso totalmente renovado para vivir en primera persona este proceso de nueva evangelización. Con ese dinamismo que nos está insistiendo tanto el Papa, de ese dinamismo en salida, una iglesia en camino, una comunidad evangelizadora, en la que siempre, pierdan cuidado, Cristo va a tomar la iniciativa. Es decir, Él va delante de nosotros preparando el camino y va detrás de nosotros también, recogiendo todos esos frutos de gracia que nuestra actividad diaria va sembrando. Una iglesia, dice el Papa, en ese lenguaje tan particular del argentino porteño, primereada en el amor. Es un término que se inventa el Papa, ¿ya? Porque esto no existe en la Real Academia de la Lengua Española. Primereada en el amor, pero todos lo entendemos, ¿no? Donde lo primero de todo es la condición del amor a Dios y al prójimo, donde tenemos que saber adelantarnos, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro de nuestros hermanos, buscar a los alejados, ¿no? En el cruce de los caminos, para invitar precisamente a esta experiencia de la fe a aquellos que hasta ahora se han sentido excluidos. Una iglesia
que renunciara a seguir al Señor, estoy leyendo el número 49 del Evangelii Gaudium del Papa Francisco, dice, una iglesia que renunciara a seguir a su Señor sería una iglesia enferma. Una iglesia enferma. Y yo me gustaría que cada uno de nosotros nos preguntemos hasta qué punto estamos siendo fieles a este principio. Nos sentimos seguidores de Cristo. Eso es un cristiano, ¿no? Aquel que sigue a Cristo y no nuestros propios caminos. Y termina diciendo el Papa, prefiero una iglesia accidentada, herida, manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por ese encierro y de aferrarse a sus propias seguridades. Es, si se dan cuenta, les he intentado describir el marco en el que vamos a hablar ahora, todo un programa de vida. Es un programa de vida nuevo e incluso yo me atrevo a definirlo como el vademecum cristiano para el laico. El vademecum cristiano para el laico. Ahí tienen todo lo que necesitamos saber para después poner en práctica. ¿Cuál es nuestra misión, por tanto? Para intentar revertir todo este proceso, esta palabra, efeta, ábrete, ábrete. El texto que acabamos de escuchar, decía Snackenburg, uno de los grandes exegetas bíblicos de este siglo que acaba de terminar, le leo textualmente, dice, la palabra no va dirigida a los órganos enfermos, sino al paciente mismo. Es decir, si tú te rompes un brazo, ¿no? El enfermo eres tú, no el brazo, ¿no? Todo el cuerpo, toda la persona está enferma. Y esto es lo que precisa precisamente Snackenburg cuando dice, no, la palabra no se refiere solamente al oído o a la boca, a la sordera o a la mudez, no, es a la persona, ábrete, ábrete a la palabra de Dios. Que puedas escuchar para después poder hablar y anunciar aquello que has recibido. Ábrete, la palabra que debemos de expresar nosotros y sobre todo vivir frente al mundo pagano para que se abra precisamente al anuncio de la salvación, porque toda la persona está sana o enferma, pero a nosotros nos toca llevarles precisamente la salud, la medicina, que no es otra que la palabra de Dios. ¿Qué provoca, por tanto, esta situación en nosotros? ¿Cómo reaccionamos frente a esta realidad? Miren, si hablasen solo, escuchen bien, los que tienen la capacidad de escuchar, ganaría con ello tanto la palabra como el silencio. Si hablasen solo aquellos que tienen la capacidad de escuchar, ¿cuánto silencio se haría, verdad? Porque hablamos mucho, escuchamos poco. Y la verdad que nuestra palabra es muy vana, muy liviana y sobre todo muy crítica, cuando antes no hemos partido de escuchar, es decir, poner atención a la realidad que nosotros vamos a juzgar a través de nuestras palabras. Por eso la palabra ganaría porque sería auténtica y el silencio ganaría mucho porque no habría tanta palabrería, como a veces escuchamos en el día a día. El hombre ahora puede hablar y lo demuestra curiosamente con el silencio. Si se dan cuenta, Jesús sana el oído y la voz de aquel hombre, pero lo curioso es que inmediatamente, cuando recupera su capacidad de hablar, le dice, por favor, no le digas a nadie esto que acaba de suceder. Le impone el silencio. Y a veces deberíamos de nosotros también imponernos muchos silencios. ¿Recuerdan esta expresión que yo les he reiterado en otras ocasiones de San Francisco de Asís? Es un dato anecdótico suyo. Cuando enviaba a sus hermanos a la misión al norte de África, prácticamente todos iban al martirio, y les decía, vayan, evangelicen y si es necesario hablen. ¿Por qué? Porque la evangelización no se produce simplemente con la palabra, ese es un proceso que vendrá después en la catequesis, en el conocimiento y la profundización en el Evangelio. Pero la evangelización se tiene que hacer con hábitos de vida, con testimonios de fe. Nos tienen que ver que somos cristianos. Nuestra vida tiene que hablar de Cristo.
Decía San Pablo, ¿no?, a aquellas primeras comunidades que fundaba, que quien me mire te vea. O sea, que quien me mire a mí le vea a Cristo. ¿Alguna vez seremos capaces de hacer realidad esto en nuestras vidas? Por tanto, vemos que hay un milagro dentro del mismo milagro a través de esa propuesta de Jesús. No le digas a nadie nada de lo que aquí acaba de suceder todavía. ¿Por qué dice eso? Muy simple, porque no era el momento, la gente, aquel pueblo, no estaba preparado todavía para entender ese mesianismo de Cristo. Esperaban un Mesías político, esperaban un Mesías liberador de ese sometimiento y de esa esclavitud que estaban viviendo con el Imperio Romano. Esa era la idea que tenían del Mesías que habría de venir. Y Jesucristo por eso les dice, hasta que yo no me revele plenamente, no digas nada, porque les vas a llevar a la confusión. Quédate a solas, lejos de la gente. Es curioso también este detalle. Hemos visto cómo las multitudes seguían a Jesús, pero Jesús siempre se va retirando. ¿Por qué? Porque no quiere espectáculo. Los milagros no son para captar la atención de la gente, para convocarles, ¿no?, para llenarse del aplauso de las masas. A veces esperamos esas espectacularidades. Conozco a muchos católicos que tienen que vivir de lo extraordinario y están siempre viendo visiones y apariciones y revelaciones marianas. Mentira, no es verdad. La revelación quedó clausurada con el Apocalipsis de San Juan. Y no hay nada nuevo que nos vayan a decir. Si es verdad que a veces viene Jesucristo o viene la Virgen María o algún santo para recordarnos aquello que ya nos dijeron hace 2000 años. Pero nada nuevo, ¿eh? No esperen encontrar una novedad en el tercer secreto de Fátima, porque no la hay. Y hay que ver cuánto morbo le ponemos, ¿no? Es que si el Papa no la ha revelado será por algo, ¿no? Y ahí ya empezamos a especular nosotros, ¿no?, ¿qué va a pasar? Miren, los apóstoles hace 2000 años esperaban que ellos iban a ver el fin del mundo. Han pasado 2000 y no lo han visto. Tranquilos que nos moriremos todos y seguiremos sin verlo. ¿Sí? Dios es así. Es discreto siempre cuando quiere hacer algo grande. Y nosotros tenemos que ser igual. Cuando ayunes, cuando reces, escóndete en tu cuarto, dice Jesús, ahí donde nadie te ve y donde recibirás toda la gracia y mérito solamente de parte de Dios. Porque si lo haces a la vista de todos, en el fondo lo que queremos es el agradecimiento y la consideración de aquellos que nos ven, haciendo perder el verdadero sentido de nuestra caridad. Y lo que Jesucristo da precisamente a aquel hombre es esa capacidad de escuchar para adquirir precisamente la capacidad de hablar. Le abre el oído para que escuche y después pueda comunicar. Hay una renovación de una humanidad sin Dios que es necesaria operar hoy día en nuestra sociedad, romper esa sordera espiritual que tiene el mundo. Hay una sordera tremenda en todo lo que son las cosas del espíritu. Vivimos plenamente materializados, pero pierden cuidado, las cosas no nos dan la felicidad. Es más, vemos que cuanto más tenemos, nuestra avaricia nos hace buscar todavía más y nunca quedamos satisfechos. ¿Por qué? Porque en esa imagen y semejanza que Dios sembró en nosotros, en esa impronta, hay un deseo de infinito que no vamos a encontrar nunca en esta tierra. Tenemos que esperarla precisamente de Dios. Y después, una vez que hemos escuchado esa palabra con mayúscula, podamos pronunciarla delante del mundo. El Evangelio de Marcos, como ya saben, no es muy sistemático, sino una suma de acontecimientos de la vida de Cristo, cada uno con un misterio propio, con un mensaje y sobre todo con una lección de vida. Escuchemos nosotros esa expresión que Cristo te dirige hoy directamente a ti. Éfeta, ábrete a la palabra de Dios, ábrete. Hay un mutismo grande en nosotros. Atención a esta forma particular que puede tomar el mal en nuestra vida, porque su fuente es el mal, no lo duden. Que hay un demonio charlatán, lo sabemos todos, ¿verdad? A nadie se nos escapa eso, todos hablamos frecuentemente demasiado, más de la cuenta, nos excedemos. Y el demonio busca esto, pero que hablemos
simplemente para juzgar, para criticar y para condenar, no para salvar. El gran Shakespeare, William Shakespeare, tenía una expresión que a mí me encanta, que dice: prefiero ser rey de mi silencio que esclavo de mis palabras. Rey de mi silencio. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo nos dijo en el Evangelio que tendremos que rendir cuenta de cada una de las palabras que salieron de nuestra boca. Y el mal que hacemos con la crítica, con esa crítica destructiva, ya no se puede reparar. Podré pedir perdón, pero el daño queda hecho. Cuando tú le quitas el honor a una persona a través de la difamación, eso es imposible de reparar. Por tanto, ya conocemos a ese demonio hablador. Lo que es más difícil de encontrar, pero existe también, es esa forma de mal, esa forma de silencio que es obra del demonio. Un silencio, precisamente, que es supresión de la palabra con mayúscula, de la verdad y del bien, que es Cristo. Y hoy nos están silenciando en la humanidad, ¿se han dado cuenta? Que enseguida, cuando sale nuestra voz fuerte, simplemente para juzgar, porque la labor del profeta no es solamente anunciar, ¿no?, la venida del reino, la verdad, sino denunciar la injusticia. Y cuando la Iglesia se hace portadora precisamente de esa denuncia profética, el mundo quiere acallar esa voz, que no suene fuerte. Y nos quitan los derechos. También eso es fuente del mal, ese silencio de la palabra con mayúscula. Ábrete, otra vez la expresión de Jesús, ábrete. El refrán castellano nos dice que no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Todos lo conocen, ¿verdad? No hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Nos pasamos la vida oyendo la doctrina de Cristo sin lograr que penetre en nosotros y nos transforme realmente. Como les decía semanas atrás, venimos a la iglesia, escuchamos la misa, salimos de la iglesia y seguimos igual que entramos. No nos tocó la palabra. Parece que nos hemos puesto tapones en los oídos, ¿verdad? Para que no nos afecte. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Cuidado. ¿Cuáles son esos tapones que ponemos en nuestros oídos un poco para vivir al margen de la palabra de Dios? Yo empezaría por mencionar ese tapón de la soberbia. Una soberbia que imposibilita adoptar esa postura que Cristo nos pide, entenderla y después vivir, es decir, acomodar nuestra vida al mensaje que hemos recibido. Dice Jesucristo: si no se hacen ustedes como niños, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, nos está pidiendo humildad, sencillez, no soberbia. El soberbio es aquel que no requiere ayuda, no siente necesidad ni siquiera de Dios, no espera ningún consejo porque él ya se lo sabe todo y por tanto no hay posibilidad de cambio en él. Primeros tapones que nos ponemos. Segundo, la vanidad que impide seguir a Cristo por ese camino de sencillez, despojarse de todo ese plumaje ridículo con que nos adornamos día a día. Pura vanidad. Esperamos que la gente nos vea y nos admire. ¿Y qué tiene que admirar? Piensen cada uno, piensen cada uno. Ustedes, señoras, y también los señores, porque la otra vez que yo hice esta alusión a las mujeres de la estética, me dijeron también los hombres van a la estética. Piensen, cuando ustedes se miran al espejo cada mañana, intenten hacer esa reflexión. ¿Se corresponde esta imagen que yo quiero reflejar con lo que yo soy realmente en mi interior? Porque a Dios no se lo podemos esconder. Ante Dios no podemos falsificar lo que realmente somos. Vanidad. Egoísmo. Ese tapón también del egoísmo que nos impide oír precisamente a Cristo sobre ese amor al prójimo, sobre ese espíritu de servicio que nos impone a todos. Y esa es la verdadera llamada de la Eucaristía. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y poner mi vida al servicio de todos y de cada uno. Esta es la verdadera Eucaristía, esa actitud propia que hacemos nuestra cuando recibimos a Cristo. Violencia, avaricia, y ustedes podrían ir siguiendo
poniendo adjetivaciones ahí, ¿no? A tantos tapones que le ponemos a Dios en nuestra vida. Y una vez que he dicho esto, voy a terminar simplemente narrándoles un poquito también la repercusión social que tiene cuando no tenemos esa capacidad de escucha, ¿no? Y hablamos a veces de más, ¿no? O tartamudeando, porque en el fondo este hombre no era mudo, era tartamudo. Cosa natural en aquel que es sordo, porque aquel que es sordo difícilmente puede aprender a hablar y a pronunciar bien, porque nunca se va a escuchar a sí mismo, ¿no? Entonces no tiene la capacidad de moldear su voz. Y a veces también en nuestra sociedad estamos aquejados de este defecto. Miren, en esta aplicación social y ante la situación, yo diría, muy particular que vivimos en el mundo, como les decía al principio, pero quizá más crítica todavía en lo que estamos viviendo ahora en México, en una coyuntura que yo me atrevería, y perdón si no comparten este criterio, que es totalmente personal, yo consideraría que estamos viviendo unas semanas en las que se podrían calificar del principio del fin de la democracia en México. El principio del fin de la democracia en México. Miren, lo he escrito textualmente para que nadie pueda poner en mi boca algo que yo no he dicho, y me hago responsable de todo lo que digo. Voy a hacer una crítica muy explícita, empezando por el Poder Ejecutivo y todo su gabinete, yo diría, acomodaticio, también del Poder Legislativo, que me perdonen los legisladores aquí presentes, y no me atrevo todavía de hablar del Poder Judicial, pero pues, estamos a unos cuantas horas de que ya no haya, ¿no?, ese contraste de poderes, ¿no?, que son los que garantizan esa separación de poderes, un Estado democrático. En el momento en que ya no existe esa separación, ¿no?, ya vivimos en una dictadura plena, en mayor o en menor desarrollo. La Iglesia también, para que no piensen que yo hago una crítica al gobierno, que hago una crítica genérica a la sociedad. Al final el gobierno no es otra cosa que lo que nosotros hemos elegido. Son nuestros representantes. Pero también nosotros como Iglesia también callamos muchas veces sin vergüenza, dos palabras, sin vergüenza, o hablamos habiendo omitido precisamente esa premisa de la escucha de la palabra con mayúsculas de Dios para después que sea ella el rector de todo aquello que hablamos. Todos sabemos que la capacidad de hablar depende de la capacidad que tenga uno de escuchar. Por eso los niños, antes de comenzar a hablar, necesitan desarrollar su capacidad auditiva. Aquellos que son sordos de nacimiento permanecen casi siempre mudos a lo largo de su vida. Esta relación de dependencia se da también en un plano superior, en el plano de la auténtica revelación y relación, interrelación de las personas. Podemos observar ciertamente que los hombres que solo escuchan lo que les conviene reducen a propósito y culpablemente su capacidad para comprender a los demás. Y en consecuencia limitan sus posibilidades de relacionarse con ellos. Es más, yo diría que condenan, desacreditan e incapacitan cualquier voz disonante con la suya propia para ocultar esa incapacidad y salvaguardar una credibilidad que se debe de ofrecer como incuestionable. Nadie puede pensar distinto de mí. Es claro que la raíz de este mal que impide la comunicación humana se encuentra en el egoísmo, antes hablábamos de él, que encierra a los hombres en esa jaula de sus propios intereses. Y en efecto, el que siempre va a lo suyo se incapacita para escuchar a los demás y lógicamente acaba por no escuchar a nadie. Y entonces, aferrado cada vez con mayor fuerza a sus prejuicios, se encasilla en sus 13 y levanta un puente levadizo de comunicación, negando incluso atrevidamente la evidencia e inventando sus propios datos. Ya no puede mantener un diálogo auténtico con un verdadero interlocutor. Solo queda el monólogo.
porque, por desgracia, puede aún dirigir esa palabra, dar órdenes, emitir comunicados y hacer propaganda. E incluso nos impondrán el gobierno por decreto. Cuando en una sociedad domina esta especie de sordomudos, más bien sordos que mudos, se impide sistemáticamente la comunicación entre aquellos hombres que en principio podrían hablar con autoridad, ya que conservan aún esa capacidad para escuchar. Pero esto se lleva a cabo en primer lugar controlando la información y conculcando así el derecho que todos tienen, manipulándolo de fondo, a ser informados en aquello que a ellos concierne. Este control indiscriminado deja al pueblo llano en su buena fe, entre comillas. Buena fe no es otra cosa que en su ignorancia. De modo que se impide también otro derecho fundamental, el de manifestar cada quien su propia opinión, sea cual sea, y que sea respetada. Porque es imposible tener una opinión propia, es decir, formada e informada, cuando faltan datos, cuando se retiene la información objetiva, cuando no se deja escuchar opiniones ajenas. En esas circunstancias, sería algo más que un sarcasmo consultar al pueblo en un referéndum. Consulta popular, se llama ahora en México. Cuando a este pueblo no se le ha permitido escuchar otra cosa que la opinión de aquel que lo domina. Consulta popular sería una pregunta a un pueblo incapaz de responder y del que solo cabría esperar el eco deseado por aquellos que le preguntan. Vamos, no es otra cosa que un juego sucio con el pueblo y con la nación entera. Esta es la realidad. Jesús curó al sordomudo. Primero le abre los oídos, después le desata la lengua. Jesús pone a este hombre en situación de escuchar y por tanto le da una responsabilidad. Abierto a la comunicación con Dios, le capacita también para la comunicación con todos los demás hombres. El que puede escuchar la palabra, con mayúscula, puede y debe también escuchar todas las palabras que se emiten en el mundo. La Iglesia ha recogido este gesto, el éfeta, en el bautismo. Y cuando la Iglesia pronuncia hoy en el mundo esta palabra, éfeta, denuncia el egoísmo y nos hace sordos y anuncia precisamente el amor que nos hace comprensivos y solidarios con todos nuestros hermanos. Miren, nosotros que hemos sido bautizados, debemos permanecer siempre abiertos a la palabra que cura a los sordomudos. Y debemos escucharla de tal manera que nos haga hablar, y yo diría que hoy, con más necesidad que nunca, nos haga gritar. Como dice Pablo, porque creemos, por eso hablamos. Testigos de esa palabra, los cristianos hemos de pronunciarla en el mundo con oportunidad o sin ella. Y han de gritarla muy alto, con hechos, y sobre todo con signos de liberación, para precisamente exorcizar a esa sociedad que se ha dejado poseer por este demonio sordomudo que nos quita la capacidad de hablar y sobre todo de vivir con libertad. Solo así, con la eficacia de la palabra de Dios, podremos encontrarnos en el amor, allí donde hoy se enfrentan los intereses egoístas y también la injusticia, la violencia y la inseguridad que vivimos en nuestra nación. Responsabilidad social, sí, tenemos y mucha, para que esta realidad crítica que denunciamos pueda revertirse y cambiar. Lo último que podemos hacer es quedar inactivos. Y ahora, la esencia de estas palabras que yo les he leído, pierdan cuidado, fueron escritas en 1976. Pero ustedes las han ido catalogando como si se hubieran dicho ayer, ¿verdad? Porque tienen perfecta actualidad. Es verdad que yo le he cambiado algunos matices pequeñitos, ¿no?, para identificar a ciertos personajes, pero fueron escritas en 1976. Y como ven, las situaciones no han cambiado mucho. ¿Por qué? Porque nosotros no nos dejamos cambiar.
Seguimos teniendo tapones. Y yo creo que hoy urgentemente Jesucristo nos está dirigiendo personalmente esta palabra. Efeta, ábrete. Ábrete a Dios, recibe su gracia. Y entonces seremos capaces de abrirnos nosotros y salir al mundo para transformarlo plenamente. Que así sea.